Pero los culiches estamos acostumbrados a eso, es de verdad. O sea, uno se acostumbra a todo. Y balazos o un poco más de balas, no pasa nada. Y sabíamos que había ciudades hermanas como Ciudad Juárez, como Tijuana, como Laredo, aquí es un poco Matamoros, Ojinaga, de San Luis Río Colorado, Sonora, Mexicali, que donde había cosas, ¿no? El asunto del trasiego, pero no más. Digamos, era algo con lo que la gente que se dedicaba a los trabajos legales vivía, podía invertir, tenían proyectos, de lo que fuera. Igual nos podíamos ir de vacaciones a la sierra, a acampar y no pasaba nada. Podían aparecer unos tipos que estaban cuidando un sembradío, pero lo más que te preguntaban era ¿de qué traen tacos? No, pues de machaca, de frijoles, pues les cambiamos, órale. Es decir, era la vida, ¿no? Pero hasta allí, digamos, yo estoy como viviendo una situación que no me impacta como tema de escritura, porque yo quería escribir ciencia ficción, lo intenté muchas veces. Después quería escribir literatura fantástica, también intenté varias historias y no me salieron, ¿no? Y fue cuando a finales de los 80s que yo empecé a reflexionar sobre el tema y también fue por un accidente, porque un amigo mío joven, que era de los chicos que formaba parte de nuestros talleres de fomento al hábito de leer, cayó preso. Y no sabíamos que el tipo era como narcomenudista. Y bueno, nosotros estábamos formándolo como lector y que deseara una mejor vida. Y yo lo fui a visitar a prisión y en prisión conocí mucha gente. Cuando lo iba a visitar a él, pues él estaba rodeado de la gente que lo cuidaba, lo protegía, ¿no? Y después de 2 o 3 visitas, ellos ya me identificaron y entonces yo empecé a escuchar conversaciones que tenían que ver con, pues, dedicarse a narcos, vivir entre narcos, con narcos, ganar dineros, mucho, todo eso. Y me nace pues un interés real por esto. Igual no sabía si lo podía hacer. Yo había hecho cuentos, creo que regulares, un libro que es mítico que se llama Trancapalanca, que es un libro muy extraño, pero hasta ahí. Y hago un libro de crónicas con las charlas de estos chicos y que fue como un bestseller. Y ahora que me invitan a universidades gringas a ir a dar conferencias, lo tienen. Y ninguna universidad mexicana lo tiene, está puesto en mi cuello. Pero la gringa sí. Y lo sacan el libro, aquí ustedes, sí. Y una vez una experiencia que fui a dar una conferencia y alguien me pregunta, un personaje de una de esas historias y me acordaba. Y yo, ¿dónde lo leyó? Y ya, ¿cómo va la historia? O sea, ellos guardan todos los norteamericanos, no sé cómo lo harán, deben tener sus agentes. Pues ahí, digamos, yo conocí esos seres intrépidos que se dedicaban a eso. Y ahí lo traigo en la cabeza. Y cuando pasa lo de Colosio, pues igual, por todo lo que oía yo en las cantinas, en las calles, dije, es que esto es. Y empecé por el caso Colosio, que ese es el tema de mi primera novela, que se llama Un asesino solitario. Y que lo que cuento es la historia de un sicario que no lo mata, porque lo va a matar en Culiacán, ¿no? Pero pues aprovecho para contar todo lo que se decía y que debía pasar un día antes en Culiacán, donde en efecto Colosio en campaña estuvo. El día siguiente lo asesinaron en Tijuana, en Lomas Taurinas. Entonces, pero yo todavía sigo como cuando yo voy a hacer la promoción de la novela Un asesino solitario. Por mi formación, yo siempre pienso que lo más importante de la literatura es ese lenguaje.
Entonces en un asesino solitario yo he hecho un trabajo espeluznante con el lenguaje de la calle. Y cuando voy a hacer la promoción, mis editores me preguntan, ¿qué crees que has hecho? No, pues una novela de lenguaje, ¿no? Has hecho una novela de violencia, ¿sí? Y te van a preguntar de eso, inclusive probablemente una novela política y probablemente una novela de narco, pero ¿cómo luego de ahí no sale ningún narco? Pues así es esto. Y en efecto, cuando ya hago la campaña de prensa, que fue de una semana, pues por responder preguntas de violencia, de narco, de corrupción, de todas esas cosas que dicen de las policías mexicanas y del ejército, ¿no? Y ustedes seguro no las saben. Entonces, pero igual yo me lo había inventado con todo lo que había escuchado. Los datos, que no sé si sean reales, los conocí después cuando hice las entrevistas. Mismo Monterrey, un señor que dirigía un programa de TV me llevó a la azotea del canal y al lugar donde él había conversado 2 semanas antes con Colosio, 2 semanas antes de su asesinato. Me contó lo que habían conversado y todo lo que había alrededor de Luis Donaldo, y que bueno, que desde luego sospechaba que le podía pasar lo que le pasó. Y otros periodistas que estuvieron en el lugar de los hechos, que recibieron bonos para ir a San Diego de shopping. Es decir, todo lo supe después. No escribiría una novela sobre eso porque la novela es ficción y realmente el poder de la literatura es esa, la ficción, ¿no? La realidad en la literatura siempre es un accidente. Entonces ahí es donde se descuelga todo lo demás. Bueno, tomando un poquito esto que mencionas del lenguaje, me parece importante mencionar en Balas de Plata, que fue el premio Busquets de editores de novela. Una de las cosas que se mencionaron fue, y cito, una rabiosa modernidad en el uso del lenguaje, en la estructura narrativa hermandada con los últimos lenguajes televisivos y en el ritmo endiablado que, como la mejor novela clásica, no da tregua al lector hasta su desenlace. Y en La prueba del ácido me parece que continúan, ¿sí se oye? Si continúan estos elementos, este lenguaje, como lo menciona Elmer, es un rescate del lenguaje coloquial, es de un acervo cultural bastante rico. Entonces, ¿de qué forma el lenguaje de los personajes en la novela de Elmer Mendoza es un elemento que va más allá de ser un simple vehículo para una narración, y cómo eso construye en tu obra? O sea, cómo no es solo el narrar, el lenguaje de narrarlo, sino cómo el lenguaje puede ser considerado hasta un protagonista o un personaje, lenguaje con mayúscula de la novela de Bueno, una respuesta rápida es que yo soy de la cual pop. Entonces ahí desde que era chico pues hablamos ese lenguaje de la calle. Y una respuesta larga pues voy a intentar hacerla, que sería como la respuesta decente. Pero fíjense que eso me ha llevado, ahora soy miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, me han nombrado hace como un par de meses. Ya fui a la primera reunión y ya participé en las discusiones, claro, sobre el lenguaje popular y todo eso. Ya me lo pasé muy bien con los señores que sí son académicos. Bueno, pero es lo que hace o lo que han hecho los libros por mí. Cuando yo quería ser un buen novelista, los patrones estaban en las novelas que leía, y las novelas que leía desde las novelas del siglo XIX hasta las que estaban saliendo en ese momento, los años 90. Y yo siempre decía, que yo tengo que ser un buen novelista. Desde que cuando decidí ser escritor, que tenía 28 años, lo asumí como destino. O sea, no fue eso de un morrito, ¿no? Un huerco, como dicen ustedes, un huerquillo así que lee La Bella Durmiente y dice, ay, voy a ser escritor. No, yo ya había estudiado una carrera, yo estaba trabajando, me iba muy bien. Y tuve como ese plop
que tienen muchos seres humanos y que muchas veces no se animan. Pero yo sí me animé, digo, yo voy a ser escritor, voy como destino.